Buenas noches. Continuando con nuestro tema de gases, hoy vamos a continuar viendo algunos ejercicios de aplicación en torno a los gases. En torno a la aplicación de las leyes empíricas, la ecuación de estado, ¿sí? Entonces vamos con el primer ejercicio. Entonces nos indica en el siguiente sistema, que es este, calcular, nos indica la inciso A, la presión final del sistema cuando la llave está cerrada. Esta es la llave. Y el inciso B, la presión final del sistema cuando la llave esté abierta a temperatura constante. Además, considere que el experimento se realiza en la ciudad de La Paz. Perfecto. Entonces tenemos un sistema donde tenemos acá un aire, ¿no es cierto? Porque eso nos indica cerrado, y tenemos un manómetro inclinado con un ángulo de inclinación de 45 grados, distancia 1, distancia 2, distancia 3, ¿sí? Muy bien. Y no nos indican qué líquidos son, pero sí nos dan densidades distintas al mercurio, por lo que nos da la referencia de que son distintos líquidos. No es mercurio y aquí nos indica que es agua. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer entonces es calcular la altura del líquido 1, ¿sí? Convirtiendo a recto, o sea, lo vamos a enrectar. Esta inclinación vamos a enrectar. Como ya habíamos descrito en una sesión anterior, tenemos que trabajar con el teorema de Pitágoras, ¿sí? Consideramos la hipotenusa y la recta, ¿sí? Si quieren, vertical va a ser el cateto opuesto. Entonces vamos a decir que los 30 centímetros por el seno de 45 nos va a dar 21.21 centímetros, que va a ser nuestra altura ya en un manómetro vertical. Para la altura 2 va a ser igual, ¿sí? Los 20 centímetros por el seno de 45 grados y tenemos esta altura en centímetros, ¿no es cierto? Del líquido 2. Y finalmente para el 3, líquido 3, que es el agua, ya está vertical, entonces es simplemente los 50 centímetros. Pero ahora es menester convertir a milímetros de mercurio. Entonces lo que hacemos es eso. ¿Con qué ecuación? Densidad de mercurio por la altura de mercurio va a ser igual a densidad del líquido X por una altura del líquido X. Despejando la altura de mercurio tenemos esta ecuación. Y si reemplazamos los datos vamos a tener que la altura del mercurio para este primer líquido va a ser igual a la densidad de ese primer líquido, que son los 0,92 gramos por centímetro cúbico, por la altura ya convertida en forma vertical, que son los 21.21 centímetros, dividido entre la densidad del mercurio, 13.6, que es un dato conocido. Y tenemos la primera altura igual a 14.35 milímetros de mercurio. Hasta aquí ya hemos convertido en forma vertical y también hemos convertido este líquido a mercurio. Lo mismo tenemos que hacer para este líquido que tenemos acá y para esa altura. Entonces procedemos a reemplazar esos datos. Entonces tenemos la altura del mercurio 2 va a ser igual a la densidad del líquido 2, llamemos líquido 2, 0,79 por los 14.14 centímetros, que son la altura que hemos encontrado, dividido entre la densidad del mercurio. Y tenemos una altura del líquido 2 ya convertido a mercurio igual a 8.21 milímetros de mercurio. Para la altura del agua, pues hacemos lo mismo, ¿sí? Tenemos la densidad del agua, que es 1 gramo sobre centímetro cúbico, por los 50 centímetros, que no necesitamos convertir
en forma vertical porque ya está dividido entre los 13.6 gramos sobre centímetro cúbico. Y hemos obtenido una altura igual a 36.73 milímetros de mercurio. Es decir, el agua lo hemos convertido a mercurio. Una vez que tenemos todas estas presiones manométricas ya convertidas a mercurio, lo que hacemos es sumar, porque se convierte en una sola presión manométrica, porque ya asumimos que esto está en forma vertical y que todos los líquidos se han convertido a mercurio. Y vamos a tener una presión manométrica igual a 36.73 milímetros de mercurio que hemos convertido, los 8.21 milímetros de mercurio y más los 14.35 milímetros de mercurio. Tenemos 59.32 milímetros de mercurio. Pero nos están pidiendo la presión final del sistema, o sea, del aire contenido acá, cuando la llave está cerrada. Cuando esta llave está cerrada, aquí se ejerce una presión. Esa presión va a ser igual a ¿qué? A una presión manométrica más una presión atmosférica. Entonces, simplemente tenemos que la presión del aire contenido ahí va a ser igual a la presión manométrica, que son los 59.32 milímetros de mercurio, más la presión atmosférica. Ojo que nos indican que se encuentra en la ciudad de La Paz, Bolivia. Entonces, estamos indicando que es una presión atmosférica igual a 495 milímetros de mercurio. Y hemos encontrado la presión del aire igual a 554,32 milímetros de mercurio contenidos a este nivel cuando la llave se encuentra cerrada. El inciso B, que nos indica la presión final del sistema cuando la llave está abierta a temperatura constante. Cuando nos hablan de temperatura constante, nos están dando la referencia de la ley de Boyle, o sea, un proceso isotérmico, donde la presión varía inversamente proporcional al volumen. Entonces, indicamos que la presión va a ejercer cuando se abra la llave, pues vamos a tener una temperatura. Pero veamos, necesitamos calcular el volumen de ese bulbo, si quieren, de este cilindro. Tiene una forma cilíndrica, entonces, esférica. Entonces, vamos a tener que 4/3 de pi por r al cubo es la forma de poder determinar el volumen de esa esfera. Entonces, en el caso 1, ¿sí? Tenemos los 4/3 de pi por el radio, ¿sí? Que son 20 centímetros al cubo, y vamos a tener que sale 33.51 litros. En centímetros cúbicos tenemos este valor. Pero ojo que la esfera 1 es igual a la esfera 2 porque el radio es el mismo, 20 centímetros. Entonces, de la misma forma calculamos para la esfera 2 y tenemos el mismo valor. Entonces, el volumen final que se va a ejercer cuando la llave esté abierta acá va a ser igual a este volumen más este volumen, ¿sí? Cuando se abra la llave. Entonces, eso va a ser igual al volumen de la esfera 2 más el volumen de la esfera 1. Y eso es 33.51 litros más los 33.51 litros. Tenemos un volumen final igual a 67,02 litros. Pero nos piden calcular la presión final del sistema cuando la llave esté abierta a temperatura constante. Muy bien, entonces vamos a despejar. Presión inicial por volumen inicial igual a presión final por volumen final. Despejamos la presión final y vamos a tener que la presión inicial, ¿sí?, que la hemos calculado, va a ser igual a esa cantidad en milímetros de mercurio por el volumen inicial dividido entre el volumen final, ¿sí?
Entonces, inicialmente solo tenemos el de la esfera cuando está cerrada, pero cuando se abre ya se duplica, ¿no es cierto? Porque tienen el mismo radio en este caso. Y hemos hallado la presión final cuando la llave de esta conexión entre esferas se abre. Igual a 277.16 milímetros de mercurio. Bien, este es un ejercicio aplicativo para poder trabajar tanto con manómetros inclinados o manómetros verticales en U, así como también la aplicación de las leyes empíricas. Para este caso hemos trabajado con la ley empírica de Boyle. Veamos otro ejemplo, otro ejercicio. Un gas que se considera ideal contiene 20% en masa de hidrógeno, 36% en masa de oxígeno y el resto de helio. Calcular el peso molecular de la mezcla gaseosa, la densidad de la mezcla gaseosa a presión de 495 milímetros de mercurio y a una temperatura de 15 grados centígrados. Entonces nos están indicando de que consideremos 20% en masa, ¿no es cierto? Estos porcentajes en masa. Entonces vamos a decir que tenemos de hidrógeno, siempre es molecular porque son gases. Entonces 20 gramos, oxígeno nos da 36 gramos y el helio 44 gramos. Entonces vamos a tener una masa total igual a 100 gramos. Para el inciso A, la masa, ¿sí?, va a ser igual, no se olviden, a el número de moles por el peso molecular. Entonces, de ahí es que se despeja y vamos a tener igual a el peso molecular igual a la masa sobre el número de moles. En todos los casos y para cada gas vamos a obtener de esa misma forma. El número de moles del hidrógeno va a ser igual a la masa del hidrógeno sobre el peso molecular del hidrógeno. ¿Cuánto es la masa del hidrógeno? Entonces, 20 gramos dividido entre peso molecular del hidrógeno, considerando que es molecular siempre, entonces va a ser 2 gramos sobre mol. El hidrógeno tiene un peso molecular igual a 1, pero como se presenta en forma molecular, repito, va a ser 2 gramos sobre mol. Y tenemos los 10 moles. Para el oxígeno, procedemos de la misma forma. La masa del oxígeno entre el peso molecular del oxígeno. ¿Cuánto va a ser? 36 gramos de oxígeno entre 32 gramos sobre mol. Entonces, no nos olvidemos que igual el oxígeno, su peso molecular es de 16, ¿sí?, gramos sobre mol, pero como se presenta en forma molecular, esto duplica y vamos a tener los 32 gramos sobre mol. Y hemos obtenido 1,12 moles. Para el helio hacemos lo mismo. Vamos a obtener la masa en gramos en relación a su peso molecular del helio, que va a ser 4 gramos sobre mol. Y hemos obtenido los 11 moles. Bien, el número total entonces de moles va a ser igual al número total de hidrógeno más el oxígeno más el helio que hemos hallado. Los 10 moles más los 1.12 moles más los 11 moles. Y tenemos un número total igual a 22.12 moles. Este dato nos va a servir para poder reemplazar en esta ecuación 1. ¿Por qué? Porque nos piden el peso molecular de la mezcla gaseosa. Entonces, la mezcla gaseosa, peso molecular, va a ser igual a la masa total entre el número total de moles. Entonces, tenemos una masa total igual a ¿cuánto? 100 gramos. 100 gramos dividido entre el número de moles totales que acabamos de hallar, 22.12 moles, va a ser igual a 4.52 gramos sobre mol. Y hemos hallado nuestro peso molecular de la mezcla. Para el inciso B, la densidad de la mezcla gaseosa a la presión de 495 milímetros de mercurio y a esta temperatura. Nos están indicando acá implícitamente que
utilicemos la ecuación de estado. Entonces, hemos visto en una anterior sesión que la ecuación de estado es igual a la presión por el volumen, igual al número de moles, constante R y la temperatura. De esa ecuación, sabemos que el número de moles es igual a la masa sobre el peso molecular, y si relacionamos y despejamos, entonces masa sobre volumen es igual a densidad. Y hemos obtenido esta ecuación a partir de la ecuación de estado, que es la presión por el peso molecular igual a la constante R por la temperatura por la densidad. Nos piden hallar la densidad de la mezcla gaseosa. Entonces, despejamos la densidad de la mezcla, ¿sí? Vamos a conocer esta D que hemos puesto acá como densidad, como fin. Entonces, va a ser la densidad de la mezcla. Despejando va a ser igual a la presión por el peso molecular dividido entre la constante R por la temperatura. Si reemplazamos los datos, nos dicen que utilicemos 495, que es una presión que se va a encontrar, milímetros de mercurio, por el peso molecular, que acabamos de hallar, el peso molecular de la mezcla igual a 4.52 gramos sobre mol, dividido entre la constante R, que igual hemos determinado en una sesión anterior, en milímetros de mercurio por el litro mol Kelvin, va a ser igual a 62.4, por la temperatura. La temperatura siempre debe ser absoluta, es decir, debe estar en Kelvin o en Rankine. Para este caso necesito Kelvin porque mi constante R está en Kelvin. Como me dan 15 grados centígrados, yo debo sumar a estos 15 grados centígrados 273 para que se convierta Kelvin. Y tenemos los 288 Kelvin. Finalmente hemos obtenido una densidad de la mezcla igual a 0,124 gramos sobre litro. Bien, entonces estamos trabajando con este tipo de ejercicios y vamos a ir ahondando un poco más. Cada vez vamos a ir ahondando más en el tema de gases. Entonces, para esta sesión, espero haya quedado comprendida la aplicación de las ecuaciones estudiadas en las anteriores sesiones y nos vemos en una próxima sesión. Gracias.